Ok, Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a iniciar este discipulado titulado Prosigo a la meta. Ustedes tienen su material de trabajo ahí en sus manos. Tomen apuntes de ser concerniente, algo extra. Sin embargo, todo lo que vamos a hablar está en su material escrito. Al finalizar de cada lección les voy a entregar también un documento que es un tipo de examinación durante la semana para que ustedes recuerden, reafirmen el conocimiento y también me lo traigan de vuelta, listo, para yo simplemente revisar y estar plenamente seguro de que ustedes han desarrollado el trabajo en casa, ¿ok? Así que la clase de hoy iniciamos nuestro primer nivel y este nivel es el nivel nacer, ¿ok? El nivel nacer está compuesto por 9 lecciones y esta es la primera titulada Tu nueva vida, ¿ok? Pues una de las primeras cosas que todo cristiano, toda persona debe reconocer cuando conoce al Señor Jesús es que va a empezar un nuevo caminar, va a empezar una nueva vida, va a empezar un nuevo recorrido, ¿listo? En donde las cosas que antes le atraían ya no te van a atraer, las cosas que antes le gustaban ya no le van a gustar. Ahora sus gustos van a empezar a cambiar, la manera en cómo empezamos a pensar es distinto porque es una nueva vida. ¿Listo? En el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad que dice así? Si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora todas son hechas nuevas. Entonces, para poder entender lo que es una nueva vida, necesitamos comprender que hay que estar en Cristo. ¿Listo? Estar en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Pues simplemente alguien que permanece en Él. Por lo tanto, si hay quienes permanecen en Él, también hay quienes no permanecen o no están en Cristo. Solamente están esas dos posibilidades. Los que están en Cristo, nueva criatura son. Los que no están en Cristo mantienen su vieja naturaleza o las cosas viejas del pasado, pero el que está en el Señor, he aquí todas las cosas viejas pasaron y todas las cosas van a empezar a ser hechas nuevas. ¿Quién las hace nuevas? El Señor mismo. Amén. Él mismo hace las cosas. Así que la única manera, hermanos y hermanas, de ser una nueva criatura es estando en Cristo. Nadie puede decir, oiga, yo voy a ser un mejor hombre, una mejor mujer, yo voy a ser un mejor ciudadano, yo voy a tener el mejor matrimonio, si no están en Cristo. Todo es por medio de Él. ¿Listo? Así que si alguien desea andar en una nueva vida, necesita, no es opcional, necesita estar en Cristo. Y entonces, estar en Cristo, ¿qué significaría? Estar en Cristo significa nacer de nuevo. Esto lo van a escuchar durante prácticamente todo este nivel, porque es el nivel de nacer. Nacer de nuevo. El nuevo nacimiento, entonces, implica haber aceptado al Señor, pero aceptar al Señor no es solo suficiente. Necesitamos proceder en respuesta de manera sencilla al Evangelio del Señor para poder estar en Él. Porque mire, ustedes se van a encontrar tal vez con personas, iglesias, lugares donde le van a enseñar, simplemente usted abra su boca de testimonio con fe de que cree en el Señor Jesús y ya con eso es salvo. Eso es cierto, pero está incompleto, ¿ok? Entonces, aceptar al Señor Jesucristo por la fe es un gran paso hacia adelante, pero no lo es todo para ser nueva criatura. Listo. Para ser nueva criatura necesitamos entonces aceptar al Señor y empezar a proceder en un camino de obediencia hacia su evangelio. Listo. Por eso Romanos 8:9 nos dice que si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Él. Por lo tanto, la persona no va a poder ser una nueva criatura. Listo, no va a poder empezar a vivir esta nueva vida que el Señor quiere
que vivamos. Así que el Evangelio es lo que se ha traído a nosotros para que tengamos una nueva vida. El ser humano, todos debemos reconocer que es Dios quien hace que el hombre y la mujer sean salvos. Él se ideó un plan de salvación y trajo consigo lo que conocemos como el Evangelio. A veces hemos escuchado en las predicaciones acerca del Evangelio de la salvación, ¿cierto? Hemos escuchado de que el Evangelio salva a la gente. Es cierto, porque el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces a eso le conocemos como el Evangelio. Pero entonces el Evangelio está compuesto por algunos pasos importantes. Cuando el Señor Jesús se manifiesta, Él trae el Evangelio en su predicación y Él dice de qué trata el Evangelio y resumidamente el Evangelio trata de la muerte de Cristo, porque Él anunció su muerte, de la sepultura de Cristo, de la resurrección de Cristo y de la glorificación de Cristo. Usted lo tiene ahí dentro de sus apuntes en la página 2. Entonces, si ese es el Evangelio del Señor, que incluye la muerte, la sepultura, la resurrección y la glorificación, así que toda persona que desee caminar en una nueva vida debe caminar por la misma senda que el Señor Jesús trazó. Por eso hay que responder al Evangelio para ser salvo. Recordemos en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro predicó al grupo de personas que habían oído ese estruendo y las personas que hablaron en lenguas, y ellos le preguntan ¿qué hacemos? Porque reconocían la necesidad de la salvación, reconocían que necesitaban empezar una nueva vida. Así que Pedro lo que hace es motivarlos, moverlos a aceptar el Evangelio y participar del Evangelio de Cristo, y lo resume en Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí Pedro lo que les estaba diciendo es: participen del Evangelio de Jesús. La muerte de Cristo a través del arrepentimiento de nuestros pecados, ahí es donde nosotros morimos al pecado, ¿cierto? Participamos cuando nos arrepentimos, participamos de la muerte de Cristo, de la sepultura en el bautismo, porque así la palabra del Señor nos lo enseña, juntamente sepultados con Cristo. La resurrección de Cristo es cuando recibimos el don del Espíritu Santo, es la manera en como nosotros nacemos ahora del Espíritu, por lo tanto somos nuevas criaturas. Es necesario, y vamos a participar de la glorificación de Cristo el día en que nuestros cuerpos sean transformados, levantados y arrebatados de esta tierra. Así que en Hechos capítulo número 2, después de que Pedro les predica este gran mensaje, la convicción vino sobre cada uno de los oyentes. ¿Y qué hicieron ellos? Respondieron al Evangelio. Amén. Ellos respondieron, ellos no se quedaron con las manos cruzadas, sino que ellos atendieron y entendieron que era el Evangelio. Por lo tanto, ellos respondieron bautizándose, arrepintiéndose, bautizándose, y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, creer en Dios, hermanos, es un buen comienzo, excelente, es el primer comienzo de toda persona. Pero ese es un solo paso de fe. Necesitamos entonces avanzar en el Evangelio por medio del nuevo nacimiento y así comenzar esa nueva vida prometedora en el Señor. Amén. Porque estamos siendo invitados a tener una nueva vida. Amén. ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Cuando usted empieza a participar de una nueva vida, hermano, le voy a decir algo para que no se sorprendan. Van a empezar una nueva batalla. Amén. Y es lo que muchas veces no nos dicen cuando llegamos por primera vez a la iglesia y escuchamos el Evangelio. Porque lo que escuchamos es un mensaje de salvación y que todo es muy bonito y todo se perdona y una nueva vida.
Pero detrás de eso quiero decirle que también hay una nueva batalla, hay una nueva lucha en su vida, en su carne. Porque aunque nosotros entreguemos nuestra vida al Señor, aún estamos en esta carne. O los que se bautizaron se convirtieron en angelitos. Ninguno de nosotros. Seguimos en este cuerpo de carne y de hueso. Así que por lo tanto va a haber una batalla en este nuevo caminar. Pero no se asuste por eso, porque es necesaria la batalla para definirnos nosotros como buenos discípulos del Señor. Amén. Entonces comenzamos una nueva batalla. ¿Por qué? Porque antes estábamos completamente entregados a la carne, hacíamos lo que la carne quería, decíamos lo que la carne quisiera decir, íbamos a los lugares que la carne quería ir, pensábamos las cosas que la carne quería pensar, pero ahora empezamos a esa lucha de, ok, yo he entendido que eso que mi carne hacía ya no es bueno, es pecaminoso. Entonces yo empiezo a jalar más bien hacia mi vida espiritual, y va a haber un combate, va a haber un conflicto entre la carne y el espíritu. En Efesios 4:2 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, y aquí viene la batalla, despojaos del viejo hombre que está como viciado, está viciado conforme a los deseos engañosos, y por el contrario, más bien renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amén. Entonces la Biblia nos enseña que el hombre está viciado, la carne está viciada, y cuando llegamos al evangelio empezamos una batalla, porque la parte espiritual quiere permanecer en el espíritu. Amén. La parte espiritual que hay en nosotros desea buscar a Dios, pero la carnalidad que traemos no nos quiere dejar, no quiere soltar lo espiritual. Entonces hay una batalla. ¿Listo? Entonces la carne es el viejo hombre. Siempre va a tratar de retrocederlos. Tengan eso presente. La carne siempre va a tratar jalar hacia la tierra, hacia el pecado, volverlos hacia atrás. Mas sin embargo, ahora que usted va a nacer de nuevo, ahora que usted ha nacido de nuevo, usted está lleno del Espíritu, usted va a poder crucificar esa carne y no darle lugar al hombre viejo o a los deseos viejos. Por eso hay que crucificar la carne. ¿Fácil es? No lo es. No es fácil. Esto no es un secreto, es batalla tras batalla. Amén. Todo pecado comienza en la mente. Nadie peca porque sí. Todos pecamos porque lo pensamos en algún momento. Por eso el campo de batalla resulta siendo nuestra mente. Amén. Resulta siendo nuestra mente. Y ahorita voy para eso. Amén. Entonces, no miremos hacia atrás. Si usted desea empezar un camino en el Señor, lo peor que el ser humano puede hacer es estar mirando hacia atrás. Amén. No recuerde, hay cosas feas del pasado. Si las va a recordar, recuérdelas con madurez para enseñarle a otros, no vivir por eso. Pero el resto, no piense en las cosas del pasado. Olvídese del pasado, porque o si no, eso le incita a usted a despertar la carne que ya ha tratado de dominar. Amén. Yo he hablado en algún momento con personas que dicen: no, pastor, imagínate, yo cuando fui joven o cuando hice esto en el pasado, antes de llegar al evangelio, me la gocé en la carne allá. Y uno queda como, espere, ¿qué? Eso suena como contradictorio, es como que no ha olvidado, en serio, disfrutó tanto eso que hoy lo recuerda como si lo añorara otra vez, pero ya no puede porque el evangelio no se lo permite. No debe ser así. Esa persona todavía no ha comprendido lo que es nacer de nuevo. Amén. Gloria al Señor. Así que no mire hacia atrás, porque todo queda crucificado atrás. Amén. No podemos permitir que la carne tenga dominio sobre nosotros. Amén. No lo permitas, y para eso pues necesitamos ser más espirituales, y usted lo va a ver durante este primer nivel. De qué manera más adelante, en unas clases adelante, vamos a hablar acerca de disciplinas que le van a ayudar a usted a someter la carne. Amén. Porque no es de la noche a la mañana, tenemos que ser disciplinados para poder someter esta carne de pecado. Amén. Entonces no mire atrás. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel?
Ellos siempre miraban hacia atrás. La demora fue salir de Egipto y al momentito ya estaban diciendo, ay, es que allá teníamos pan, es que allá teníamos esto, sí, pero estaban esclavos. Querían seguir siendo esclavos solo porque tenían algo que los saciaba momentáneamente y no pusieron su visión en lo que el Señor tenía prometido. Y eso le pasa a muchos creyentes que no comprenden el no mirar hacia atrás. Amén. Mire hacia adelante, el Señor tiene cosas más grandes y más poderosas para usted. Amén. Pablo, ¿qué dijo? Una cosa hago, mirar hacia adelante. Amén. Prosigo hacia la meta, hacia el supremo llamamiento del Señor. Él no miraba para atrás. De nada sirve mirar atrás. Escuché un pastor una vez decía, muy emocionado siempre, decía, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Hacia dónde va? Hacia adelante y sin mirar atrás ni para tomar impulso. Amén, nada. Marchando hacia adelante en el Señor. Amén. Entonces, ¿por qué los creyentes se sorprenden? Los nuevos convertidos empiezan a sorprenderse cuando llegan al Evangelio y notan las cosas como tan difíciles en el Señor. Es porque no han aprendido que va a haber una nueva batalla y no han aprendido que deben someter la carne. Entonces, esa es la gran sorpresa. ¿Cómo así? Salgo de un problema en el mundo para meterme luego a una batalla. Sí, pero es que es una batalla entre la carne y el espíritu. Muchos cuando empezamos el Evangelio esperábamos que todo fuera color de rosa y a veces nos fue peor que como veníamos. ¿Sí? Ay, yo antes tenía mejor trabajo y cuando me volví cristiano me echaron. Sí, pero es que eso hace parte de la prueba. Amén. Eso hace parte del nuevo cambio. Es necesario pasar cosas como esas. No es que le esté yendo mal, es que usted está pasando por una nueva vida en donde va a empezar a crucificar la carne y donde va a empezar a depender de Dios. Va a depender de los planes de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Nadie espera que va a haber una batalla entre el espíritu y la carne, pero sí que la hay. Amén. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Anden en el espíritu. Más atrás dice: digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, cuando ahí dice el apóstol, no satisfagáis los deseos de la carne, es porque el ser humano es el que satisface los deseos de la carne. Usted le puede decir stop. Amén. Usted es el que lo satisface. Nadie lo hace por usted, usted es el que lo hace. Nadie le va a poner y le va a embutir en su boca un pastel de chocolate. No, usted se lo va a comer porque usted le quiso dar gusto a su carne con un pastel de chocolate, porque le dio ganas y se lo comió, aunque usted tenga diabetes. Nadie lo va a obligar, usted es el que decide. Entonces, cuando hay una persona que reconoce cuál es su enfermedad espiritual, su debilidad en el espíritu, no satisfaga esos deseos en la carne. Evite comerse el pastel de chocolate cuando usted tiene un problema espiritual. Y esa es la gran batalla que hay en todo ser humano. No crean que solamente son los recién llegados. No, todo ser humano, aún nosotros, familias del Señor, hombres de Dios, predicadores, puede ser el más elocuente, el más tremendo pastor, el que sea, todos tenemos la misma batalla. Todos. Amén. Cada día yo tengo que levantarme y someter esta carne. Todos los días tengo que matar a este viejo hombre que a veces se quiere levantar. Amén. Entonces no se frustre si está batallando, usted siga caminando, porque usted va a vencer en Cristo Jesús. Amén. No tenga temor, hace parte del proceso. No se rinda, siga luchando. Gloria al Señor. Claramente, en la medida que usted aprende a hacer disciplina espiritual, va a ser la batalla va a estar ganada, porque en Él somos más que vencedores. ¿Cierto que sí? Entonces no hay por qué temer. No se sorprenda cuando tenga que estar en batallas. No se sorprenda cuando tenga que enfrentarse a situaciones con la carne. Trabaje duro, crucifique la carne. Amén.
Hay personas que en algún momento dicen, no, pastor, yo no puedo, es muy difícil, esto que yo tengo es muy pesado, yo he crecido con eso toda mi vida. Amén. Sobre todo, por ejemplo, los jóvenes. Yo que escucho muchos jóvenes que me dicen, no, pastor, escuchar la música del mundo no es tan fácil dejarla, es difícil porque yo he crecido escuchando eso y me gusta. Y les digo, ¿sabe una cosa? A mí también me gustó. Yo soy músico, yo también sé que es gustarle la música mundana que no edifica para nada, sino que empobrece el alma. Yo lo sé. Siga luchando porque sí podemos vencer eso. Amén. No juzgamos a nadie, cada quien tiene sus batallas, pero lo que yo les puedo decir hoy a ustedes es: sigan luchando, ¿ok? Sigan, no se detengan, no se frustren si por algún momento falló. No. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No significa esto, hermanos, que usted entiende que cayó y lo pase como sin nada. No, eso tiene que doler, porque usted está empezando a caminar en una nueva vida. Debe ser consciente de lo que es malo, de lo que no conviene, y que si peca, tenemos que confesar nuestros pecados. Esto es un arrepentimiento continuo. Amén, gloria al nombre del Señor. El diablo tiene una de sus mentiras más mentirosas, y es decirnos a nosotros: ya no hay perdón para usted, ya te caíste. Mira, es la tercera, es la cuarta, es la quinta, es la sexta vez y todavía sigues pecando. ¿A qué vas a la iglesia? Son mentiras del diablo. Porque si 7 veces, dice, 7 o 70 veces cae el justo. ¿Cuánto es? 7 o 70. Cae el justo, 70 veces lo levantará. Amén. O sea, las veces que el justo caiga, porque en esa batalla se descuidó, algo sucedió, pero viene y se arrepiente, ¿qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor? Lo levanta, lo levanta. Entonces, muchachos, jóvenes, hermanos y hermanas, discípulos del Señor, no tenga miedo. Arrepiéntase si en algún momento de su vida usted ha caído y ha fallado. Vaya directico a los pies del Señor, arrepiéntase, porque Él lo va a levantar. Amén. Así que es mentira del diablo que ya no se puede, que no se puede más, que hasta ahí llegó todo. No, hay que echar esas mentiras a un lado. Romanos 6:1-3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Pablo entonces recomienda: aunque somos perdonados por nuestros pecados, nuestras faltas, no significa que sigamos pecando. Debemos ser conscientes de abandonar todo ese pecado. Amén. Primera de Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, hermanos, mire, todas las tentaciones son carnales y humanas. Nadie es tentado a orar. A ver, ¿quién es tentado a orar? Nadie, ¿verdad que no? Nadie, porque las tentaciones no son espirituales, son carnales. Cuando hay un peligro, ahí sí. Eso es un interés, interesado más bien. Amén. Pero la verdad de todo es que los deseos y las tentaciones son de la carne. Por eso dice: nadie es tentado, o ninguna tentación no les ha venido que no sea humana. Todo es humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Es decir, mire, Dios conoce el barómetro de su debilidad y de su capacidad. Él conoce, Él ya lo hizo, Él sabe cuál es el límite suyo, hermano y hermana. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Luchar, esforzarnos, condenar ese deseo de la carne, porque es la lucha que tenemos. Hace un momento les dije que el pecado, ¿dónde empieza? En la mente. El pecado empieza en la mente. Una vez más lo repito: nadie peca de la nada. Hoy caí. No, nadie.
Todos pecamos porque pensamos antes. A veces nuestra mente nos da una mala jugada, ¿sí? Y muchas veces se arrepienten es porque, ay, yo no sé por qué hice eso, yo no sé por qué dije esto. Sí, en algún momento lo pensó, lo que pasa es que no reflexionó sobre lo que pensó. Necesitamos reflexionar acerca de todo lo que pensamos para no caer en pecado. Amén. Así que el enemigo va a atacar nuestra mente más que cualquier otra cosa, para que dudemos, para que cuestionemos las experiencias que hemos tenido en Dios. Amén. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas está hablando de cosas que el enemigo construye. Amén. Construye. El enemigo tiene fortalezas. Sabe que el diablo está haciendo fortalezas en familias, aún hermanos de la iglesia. Hay fortalezas en casas, hay fortalezas en matrimonios, fortalezas del enemigo. Y nosotros necesitamos aprender a que no se construyan esas fortalezas en nuestras vidas, sino a destruirlas con las armas de nuestra milicia, que son espirituales. Amén. Lo que pasa es que el diablo va entrando sigilosamente a su vida, a su familia, a su casa, y va colocando de a poquito. Él no tiene afán, él va colocando de a poquito. Cuando usted menos piensa, hay una gran estructura de idolatría, de falsedad, de un mal pensamiento, de algo malo, pero todo fue poco a poco. Amén. Pero entonces, cuando usted empieza a detectar como que el diablo está haciendo fortalezas, usted tiene armas para destruirlas. ¿Qué tipo de fortalezas? Derribando ¿qué? Argumentos. Es que el ser humano quiere argumentar todo y nos cuestionan todo, o más bien cuestionan la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué hay que hacer esto? ¿Quién dijo eso? Y todo es cuestionamiento. Esos son argumentos que hay que destruir con las armas espirituales. Toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Hay gente que cree más sabia que Dios. Para mí, yo creo que este es el mejor camino, ¿sí? Yo sé que eso es lo que dice la Biblia, pero yo creo que eso es de esta interpretación. Eso es altivez. Amén. Gloria al Señor. Y hay que destruir eso. Ahora, el diablo usa la altivez en las iglesias. Hay mucha gente altiva en nuestros templos. ¿Por qué? Porque hay generado fortalezas en sus mentes, en sus corazones. Están siendo engañados. Entonces necesitamos usar esas armas de nuestra milicia para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sus pensamientos, hermano y hermana, deben estar sometidos al conocimiento de Cristo. Es decir, que todo lo que usted piense tiene que estar alineado con el Señor. Si llega un pensamiento que no se alinea con el Señor, repréndalo inmediatamente en el nombre del Señor Jesucristo, porque no proviene de Dios. Amén. No se alinea al propósito del Señor. Amén. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, para poder vivir esta vida nueva, esta linda vida, necesitamos renovar nuestra mente. Venimos con muchas cosas, hermano, venimos con un baúl lleno de chucherías del mundo. Amén, nada fructífero. Toda persona que recién llega a la iglesia llega con un baúl vacío o dañado, pensamientos de error, y aquí necesitamos renovarlos con el espíritu, renovar el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento con el Señor, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted necesita empezar a entender qué cosas le agradan a Dios, qué cosas es voluntad de Dios. Amén. Eso lo tenemos que evaluar, ¿sí? Señor, esto me conviene, esto es bueno o no es bueno, esto te agrada o no te agrada. Amén. Muchas veces escuchamos la palabra del predicador y a veces, a mí me pasó varias veces: Señor, eso que dijo mi pastor, a mí no me gustó eso, pero a veces yo quiero que tú me lo corrobores. Y el Señor a mí me enseñó muchas cosas que yo creía que era solo exageración, y resultó que no. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así dice la palabra, Tesalonicenses.
Y la voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Que presentéis vuestros cuerpo, alma, todo, su ser irreprensible para la venida del Señor. Así que yo empiezo a comprender que hay muchas cosas que me parecen exageradas, pero que si yo las someto al conocimiento y a la obediencia a Cristo, esa es la voluntad del Señor. Amén. Y la batalla será ganada. En tanto yo yo ponga una barrera hacia lo que el Señor quiere hacer en mi vida, usted está siendo vulnerable para que el enemigo empiece a hacer fortalezas en sus vidas. Amén. Sin darse cuenta, hay fortalezas que luego terminan endureciendo corazones. Hay fortalezas interiores en el ser humano que luego terminan frustrando el trabajo que Dios quiere hacer en sus vidas. Amén. Así que tenemos que tomar cada pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Cuando usted vuelva a tener un pensamiento de algo, sobre algún deseo que le viene a la mente, sométalo a Cristo. Diga: en el nombre del Señor, ese pensamiento tiene que someterse, tiene que irse de mi mente, y así es como usted va a ganar esa batalla. Debe hacerlo. No debemos darle lugar al diablo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿podemos controlar nuestras mentes? Claro. Si usted logra controlar su mente, va a poder controlar sus acciones. Amén. Si el hombre aprende a controlar su mente, de no escuchar la vecina cuando le hable, le llame, va a aprender a controlar sus acciones. No va a caer en pecado. Amén. La mujer que aprende a controlar su mente cuando estén ahí por hablando en chismes y un poco de cosas de la gente, que aprende a controlar su mente, aprende a controlar sus acciones y dice: yo ahí no me meto. Yo aprendo a cerrar mi boca, a no participar de algo que no edifica. Me hago entender, porque eso es pecado. Todas esas cosas en la carne son pecados. Amén. Gloria al Señor. Vamos a aprender algo también. Vamos a aprender a añadir y eliminar. Esto yo lo entendí. Recuerdo también una predicación que nos enseñaban acerca de que hay cosas que con conciencia necesitamos eliminar de nuestra vida. Nadie lo va a eliminar por usted. Usted es el que tiene que eliminar ciertas cosas que no le edifican, que no lo van a dejar andar en este camino de una nueva vida. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuántos quieren ser exitosos en nuestra vida cristiana? Amén. Para ser exitosos necesitamos entender que hay cosas que no convienen en nuestra vida y hay otras cosas que nos convienen. Por lo tanto, si usted quiere tener éxito en su vida cristiana, necesita aprender a eliminar esas cosas que no le convienen y añadir aquellas otras cosas que le van a ayudar a permanecer en este camino. ¿Listo? Entonces, tenemos es que más alimentar el deseo del espíritu que alimentar el deseo de la carne. Amén. Eso es más provechoso. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan. Mire, ¿sí ve? ¿Sí ve que el pecado solo empieza en el pensamiento? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Amén. Por eso una persona carnal es aquella que viene a la iglesia, que canta, que aplaude, que escucha el mensaje, pero todavía está pensando en sus carnalidades de lo que va a hacer cuando salga de la iglesia. Amén. Y cuando uno vive en la carne, piensa en las cosas de la carne, placeres, deseos, aquello. Pero los que son del espíritu, ¿en qué pensamos? Las cosas del espíritu. Somos conscientes de que necesitamos orar, somos conscientes de que venimos a la casa de Dios a adorar, somos conscientes de que ya no va a haber más pecado, somos conscientes de que debemos leer la palabra del Señor. Es decir, pensamos en lo espiritual. El que es en la carne no piensa en eso, ni le interesa. Amén. Y es triste ver cómo hay gente en la iglesia carnal. Amén. Sus cuerpos físicos en el templo, pero su mente carnalizada. Amén. Gloria al Señor. Y es lo que queremos evitar.
Precisamente ese tipo de creyentes son los que no avanzan y en algún momento terminan como la rama de la higuera, perdón, la rama de la vid, que es cortada y echada al fuego, porque nunca da fruto. Amén. Así que Romanos 8, versículo 8 dice: los que viven según la carne, ¿qué no pueden hacer? No pueden agradar a Dios. ¿Amén? ¿Alguien quiere agradar a Dios? No puede vivir en la carne. No se puede agradar a Dios. Amén. Así que tengamos eso presente. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque vivimos conforme, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces aquí nos da un secreto. Cuando nosotros empezamos a alimentar lo espiritual nos ayuda a matar lo carnal. Amén. Es mentira cuando alguien me dice: pastor, cuando yo deje este vicio voy a la iglesia. Cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de tomar, cuando yo deje de adulterar, cuando yo deje de idolatrar, cuando yo deje, ahí sí me voy a conectar a la iglesia. Nunca va a pasar. Se va a morir en la misma condición. Nunca va a pasar. Necesitamos venir al Señor y empezar a caminar en nuestra nueva vida, ser llenos del Espíritu, el cual nos va a ayudar a hacer morir las obras de la carne. Nadie que es carnal va a poder matar las obras de la carne. Nadie. ¿Cómo? Si es de lo que se alimenta. Pero cuando usted empieza a ser espiritual, ahora sí usted va a poder matar las obras de la carne. ¿Listo? Así que, hermanos, 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas de bendición, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Amén. Necesitamos empezar a limpiar, y aquí es donde viene el añadir y el eliminar. Amén. La palabra del Señor nos enseña que hay cosas por donde entran a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestra vida espiritual: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Amén. Esas tres áreas. El pecado en el ser humano entra por los ojos, se deleita en la carne o es carnal, y por el orgullo de la vida, de no reconocer que necesitamos ese tipo de cambios. Amén. Entonces, normalmente las cosas que tenemos que eliminar son cosas que caen en las siguientes categorías. Amén. Y estas categorías son cosas que estorban nuestro crecimiento espiritual. Por ejemplo, ¿a dónde vamos? Amén. Hay que evaluar mucho dónde estábamos yendo, con quién andamos. Amén. ¿Con qué personas estamos compartiendo más tiempo? ¿Será que si me edifican, yo tengo de qué hablar con ellos? Amén. ¿Qué estamos mirando? Usted que está observando cuando se acuesta en el sofá, en la televisión, y observa, ¿qué observa en sus redes sociales? ¿Qué están mirando? Deben de evaluar esas cosas. Amén. Yo he podido entender con mi esposa algunas cosas que vemos a veces cuando nos sentamos por ahí a mirar a ver qué hay, y observamos algo y como que no, mis hijos no pueden ver esto. Si ellos no pueden ver eso, yo tampoco puedo verlo. Amén. Entonces a usted va a entender lo importante de lo que vemos, porque como somos adultos creemos que podemos ver cosas porque sabemos, pues resulta que eso no le conviene. Si usted evalúa algo que no pueden ver un niño menor de edad, no lo mire usted tampoco. ¿Me están entendiendo? Amén. No lo mire porque hace daño. Amén. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué están mirando? ¿A dónde están yendo? ¿Con quiénes estamos andando? ¿Cómo y con quién hablamos? Amén. Hay que evaluar cuáles son nuestras conversaciones diarias. ¿Con quiénes estamos hablando? ¿Será que eso sí me enriquece? ¿Sí me edifica? ¿No me edifica? ¿Eso que yo estoy hablando qué? Amén. ¿Dónde invertimos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro? Amén. Hay que evaluar esas áreas para determinar qué hay que añadir y qué hay que quitar.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todas esas cosas nos pueden hacer pensar en lo que tenemos que eliminar. Si hay algo ahí o hay alguien en esas categorías, usted ya sabe por qué puede empezar por eliminar. Amén. Y eliminar es eliminar. Yo tuve que eliminar cosas en mi vida relacionadas a estas áreas. Amén. En algún momento yo tuve que evaluar a dónde yo estaba yendo y cortar con eso. ¿Qué estaba mirando? Cortar con eso. ¿De qué manera yo estaba hablando? Cortar con eso, eliminar. Amén. Mas sin embargo, a la misma vez que usted empieza a eliminar cosas de su vida, va a empezar a añadir otras que no tenía. Cosas especialmente que no cargábamos en nuestra carne. Por ejemplo, vamos a empezar a confraternizar con otros creyentes. Amén. Así que no se vayan tan rápido de la iglesia. Después de los servicios, confraternicen, socialicen, amén. Tómese un café, tome tiempo con otras personas, aliméntese de la palabra de Dios, no solo en el templo, también en su casa. Empecemos a tener tiempos de oración diaria. Esto lo vamos a hablar en profundidad en la clase de disciplinas espirituales. Fidelidad en la casa de Dios y en las células, amén. Empiece a añadir esta fidelidad en su vida. Alabar y adorar cuando estén en la presencia de Dios, amén. Empiece más bien a aplaudir, levantar sus manos, a ser parte de este movimiento de la adoración. Son cosas que hay que añadir, amén. Nadie nos enseñó cómo adorar y cómo cantar y cómo aplaudir, pero aquí lo vamos a ir aprendiendo. Empiece a añadir esas cosas que antes no hacíamos allá, amén. De esta manera usted va a empezar a vivir la voluntad de Dios. De esta manera ustedes van a avanzar en este capítulos de su vida, su nueva vida. Yo sé que hay algunos aquí que llevan varios años en el evangelio, otros llevan apenas un par de añitos, otros meses, no lo sé, pero la cuestión es que todos necesitamos mantener este conocimiento de quitar y de añadir, amén. En mi oración yo le digo: Señor, quita lo que me estorbe y añade lo que me haga falta, amén. Todos los días le digo: Señor, añádeme lo que me hace falta. Hay muchas cosas que me faltan, ponlas en mi vida, amén. Esas cosas que me perfeccionen. Entonces, la voluntad de Dios es que ustedes vivan una vida cristiana victoriosa, amén. Dios quiere que usted siga avanzando, que no se detenga. Dios quiere que usted crezca en Él. Por eso aquí hemos aprendido acerca del Evangelio del Señor Jesucristo. Es la manera como empezamos una nueva vida, amén. Es lo que significa ser una nueva criatura, amén. Entonces recuerden que con la ayuda del Señor Jesucristo y con ser fieles en la casa de Dios, usted va a poder vivir esta nueva vida en una gran y tremenda victoria. Va a ver la mano de Dios si no desfallece, si usted permanece, si usted avanza, si usted no se queda atrás. Usted va a poder ver la gloria de Dios en su vida. Así que prosigan hacia la meta, no se detengan. Pablo dijo: yo prosigo a la meta, amén. La nueva vida en Cristo es maravillosa. Gloria al nombre del Señor Jesús, amén. No sé si tengan alguna palabra de pregunta, algún comentario. Gloria al Señor. Al final de sus trabajos les dejé palabras de ánimo. Ténganlas presentes, amén. Porque esta nueva vida en el Señor es maravillosa. Gloria al nombre del Señor Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok, hermanos. Cierre sus ojos un momento, démosle gracias a Dios. Señor, gracias te damos porque nos has permitido tener una nueva vida, Señor. Esa vida que cambió todo, Señor, porque antes vivíamos en nuestros placeres, deseos, pero ahora, Señor, estamos en un nuevo caminar, en un nuevo ángulo de visión. Te ruego que nos bendigas a permanecer en este camino.